20 segundos que hundieron a Iván Cepeda. La respuesta implacable de Abelardo de la Espriella. La jornada política estaba cargada de tensión desde el primer minuto, y esa frase comenzaba a tomar forma incluso antes de que el público supiera lo que estaba a punto de ocurrir. En el salón donde se realizaba la rueda de prensa, las cámaras estaban enfocadas directamente en Iván Cepeda. Su postura era rígida, su respiración marcada, y su mirada fija en los periodistas que esperaban una declaración contundente sobre los hechos que habían golpeado la agenda nacional. Él hablaba con seguridad, pero en su voz había un matiz que no podía disimular. Sabía que la confrontación con Abelardo de la Espriella era inevitable. Cepeda sostenía el micrófono con firmeza. Este país no puede seguir siendo manipulado por discursos de odio disfrazados de legalismo, afirmó, elevando ligeramente la voz para que sus palabras quedaran registradas sin distorsión. Nadie interrumpió. Los flashes se encendieron varias veces mientras él defendía su posición frente a las acusaciones recientes. Sus manos se movían apenas, marcando cada frase con una precisión que revelaba su intención de mantener el control absoluto de la narrativa. A su alrededor, algunos asesores tomaban notas, mientras otros observaban nerviosos las pantallas laterales que transmitían en vivo la respuesta simultánea de la Espriella desde un estudio contiguo. El ambiente tenía una tensión visible. Cada periodista movía su grabadora unos centímetros más cerca del podio, anticipando una posible reacción explosiva. Cepeda sabía que de la Espriella lo estaba escuchando. Soltó una pausa breve, buscó aire y continuó. Yo no caeré en provocaciones. Mi responsabilidad es con la verdad y con el país. Esa frase intentaba sellar su posición, pero dejó una señal clara. Sus palabras eran más defensivas de lo que él intentaba mostrar. Una asesora se inclinó hacia él y susurró algo rápido. Cepeda negó con la cabeza y volvió a mirar al frente. Su expresión era de concentración absoluta, aunque sus cejas tensas revelaban preocupación. De repente, uno de los técnicos anunció en voz baja que en el estudio alterno ya estaban listos para transmitir a de la Espriella. Varios periodistas giraron la mirada hacia la pantalla principal. Cepeda lo notó. Tragó saliva y apretó los labios. No dijo nada, pero soltó un leve golpe con los dedos sobre la mesa. Un gesto involuntario que dejó en evidencia que intuía que algo fuerte se aproximaba. No era una simple réplica política. Era la intervención de alguien que lo había señalado durante años como un adversario directo y que ahora tenía un espacio perfecto para devolver el golpe. La conexión se activó en segundos. En la pantalla apareció Abelardo de la Espriella, sentado con una postura impecable, traje oscuro, rostro serio y la mirada fija en la cámara como si estuviera hablando directamente al país. No había distracciones, no había introducciones ni saludos, solo una preparación clara. De la Espriella estaba a punto de responder y el ambiente en la sala de prensa cambió por completo. Algunos periodistas se enderezaron en sus sillas, otros levantaron la vista de sus libretas. La tensión era inmediata. La primera frase de la Espriella aún no había sido pronunciada, pero Cepeda ya sostenía el micrófono con más fuerza. Sus dedos habían perdido la relajación de minutos antes. Esto no iba a ser un intercambio suave. No era un debate cordial. Era el momento que todos estaban esperando, y la energía del lugar lo confirmaba. Cada mirada estaba fija en esa pantalla, anticipando la respuesta que definiría el rumbo de la jornada. La transmisión abrió con un silencio breve, lo justo para que cada persona en la sala sintiera el peso del momento. Abelardo de la Espriella sostuvo la mirada en la cámara sin pestañear, ajustó ligeramente el nudo de su corbata y dejó que su expresión hablara antes que sus palabras. No había necesidad de preparar el terreno. Él sabía que cada segundo contaba. El productor del estudio le indicó con la mano que estaban al aire. De la Espriella inclinó apenas la cabeza, respiró con control y comenzó. Lo escuché completo, dijo con un tono firme, proyectado con absoluta seguridad. Su voz llenó el salón donde estaba Cepeda, incluso sin estar físicamente presente. No había duda ni vacilación. Y es impresionante cómo se repite el mismo libreto para evadir responsabilidades. Esa frase fue suficiente para que varios periodistas llevaran sus grabadoras aún más cerca de los altavoces. La tensión aumentó de inmediato. De la Espriella no estaba calentando la discusión, estaba entrando directo al ataque. Cepeda frunció el ceño en cuanto escuchó la primera línea. El micrófono que tenía en la mano descendió un poco, casi imperceptible, pero suficiente para que dos reporteros lo notaran. Un asesor se acercó para revisar algo en la mesa, pero Cepeda lo detuvo con un gesto rápido. Quería seguir escuchando sin interrupciones. Sus labios se estiraron levemente hacia abajo,
señal clara de incomodidad. El contraste entre ambos era evidente. De la Espriella hablaba con absoluta control. Cepeda intentaba disimular la tensión. «Usted sabe exactamente de qué hablo, senador», continuó de la Espriella, manteniendo el tono firme. «No soy yo quien divide el país. No soy yo quien intenta ocultar alianzas oscuras detrás de discursos moralistas». Cada palabra golpeaba con precisión. Era una intervención directa, sin adornos y con un objetivo claro: desarmar el relato de Cepeda frente a la audiencia. La cámara del estudio hizo un leve acercamiento a su rostro, captando la firmeza de su gesto. No levantó la voz ni apeló a dramatismos. Su fuerza estaba en la claridad. Un murmullo se desató entre los periodistas presentes en el salón. Varias cámaras se desplazaron para capturar la reacción de Cepeda. Él se inclinó hacia el micrófono y preguntó en voz muy baja: «¿Podemos escuchar completo antes de comentar?». El técnico asintió. Cepeda volvió a reclinarse, pero su postura rígida mostraba que ya no estaba cómodo. Miró la pantalla con atención, como si buscara anticiparse a lo que venía. De la Espriella continuó: «Yo no necesito extenderme. La gente está cansada de discursos largos que no responden nada. Aquí lo que vale son los hechos». Esa línea provocó que algunos reporteros intercambiaran miradas rápidas. En el ambiente se sentía que la intervención estaba por escalar. Cada palabra parecía dirigida a un punto exacto, como si de la Espriella hubiese estudiado cada frase de Cepeda para devolverle una respuesta calculada. En la pantalla, el gesto de la Espriella se endureció un poco. «Y si usted quiere hablar de responsabilidad, comencemos por lo básico. Explique sus decisiones, sus alianzas y sus silencios cuando el país más necesitaba claridad». Esa fue la frase que generó un pequeño suspiro colectivo en la sala. Era un señalamiento directo que tocaba uno de los puntos más polémicos del historial político de Cepeda. Lo dejó inmóvil por un instante. Cepeda tragó saliva. Levantó apenas el mentón para recuperar compostura, pero sus ojos reflejaban desconcierto. Quiso intervenir, pero uno de sus asesores le hizo una seña discreta para que esperara. Las cámaras seguían grabando. Todo el país estaba viendo ese intercambio. Y aunque de la Espriella aún no había llegado a los 20 segundos decisivos, la tensión ya había tomado el control del ambiente. La transmisión avanzaba sin pausas, y el silencio en la sala de prensa se había vuelto tan marcado que cualquier sonido menor resaltaba. Un periodista movió su bolígrafo, y varios voltearon automáticamente a mirarlo, como si ese leve clic interrumpiera algo sagrado. En la pantalla, de la Espriella mantenía la misma postura firme, sin moverse más de lo necesario. Parecía tener control absoluto de cada gesto, de cada palabra, como si supiera que su intervención sería analizada cuadro por cuadro. «Senador Cepeda», continuó, sin alterar el tono directo, «usted puede repetir las mismas frases de siempre, pero aquí nadie olvida lo que ha defendido, ni las posiciones que ha tomado en momentos críticos». La frase cayó con fuerza en la sala. Algunos periodistas levantaron las cejas, otros comenzaron a escribir frenéticamente. Era evidente que de la Espriella había decidido tocar los puntos más sensibles del historial de su adversario. Nada estaba siendo dicho al azar. Cepeda respiró profundamente por la nariz. Intentó mantener la mirada fija en la pantalla, pero por un instante la bajó hacia el suelo. Ese movimiento fugaz reveló algo que trataba de ocultar. El impacto de las palabras estaba calando. Volvió a levantar la vista, pero esta vez sus facciones estaban tensas, con la mandíbula apretada. No interrumpió. No pidió la palabra. Mantuvo el silencio, consciente de que cualquier intervención precipitada podía empeorar su posición frente a los presentes. De la Espriella, observando la cámara sin pestañeos, añadió: «Usted exige transparencia, pero ha sido incapaz de responder preguntas claves sobre los grupos que han apoyado su agenda política. Y eso, senador, no es un ataque, es un hecho». Su frase generó un estremecimiento visible entre varios asistentes. La contundencia no estaba en gritar, sino en afirmar algo que él sabía que tocaría un punto débil. En política, señalar contradicciones públicas tiene un impacto inmediato, y el ambiente lo confirmaba. Un periodista susurró a su colega: «Esto se salió de control». Cepeda alcanzó a escuchar el comentario. Se recostó hacia atrás en la silla. Cruzó los brazos por un instante y volvió a descruzarlos, como si buscara una posición que no lo expusiera tanto. Su respiración era más pesada de lo habitual, aunque trataba de ocultarla frente a los micrófonos. Un asesor se inclinó hacia él y le dijo en voz baja: «Espere, no lo interrumpa».
Cepeda asintió, sin apartar la mirada de la pantalla. La cámara del estudio hizo un leve paneo que dejaba ver al presentador sentado a unos metros de la Espriella. Él no intervenía, solo observaba, consciente de que la declaración estaba tomando un nivel de relevancia que no necesitaba ser cuestionado ni complementado. El silencio del presentador servía como marco para resaltar aún más la fuerza del discurso. De la Espriella prosiguió, con un ritmo calculado. Yo no estoy aquí para provocar, senador. Estoy aquí porque usted decidió mencionarme nuevamente. Y si va a hacerlo, entonces tendrá que asumir lo que eso implica. Sus manos permanecían quietas sobre la mesa, pero su voz transmitía una presión evidente. No era un abogado en un debate, era un adversario político hablando con determinación frente al país. La sala de prensa comenzó a sentir algo distinto, el preludio de un quiebre. Cepeda, consciente de que estaba perdiendo terreno, ajustó la posición de su micrófono y se acercó un poco más, como si preparara una respuesta inminente. Sin embargo, sus ojos revelaban incertidumbre. No sabía en qué dirección iba a cerrar de la Espriella esos segundos decisivos, pero tenía claro que lo que venía no sería suave. La transmisión siguió adelante sin interrupciones. El país entero estaba observando, y aunque la intervención aún no había llegado a los 20 segundos que marcarían historia, cada frase estaba empujando a Cepeda hacia una encrucijada de la que difícilmente saldría ileso. La tensión alcanzó un punto en el que incluso los técnicos del lugar evitaron moverse. El suave zumbido de las cámaras se sentía más fuerte de lo normal, como si cada aparato estuviera captando no solo la imagen, sino el peso político del momento. En la pantalla, de la Espriella adoptó una expresión aún más seria. No cambió el volumen de su voz, pero hubo un cambio visible en su tono. Pasó de la exposición a la confrontación directa. Senador, dijo con una claridad absoluta, usted habla de ética pública, pero ha evitado responder preguntas esenciales sobre sus posiciones y sobre las personas que respaldan su agenda. No puede seguir escondiéndose detrás del discurso moral. Su mirada era fija, directa, sin un milímetro de duda. No había titubeo ni intención de suavizar el comentario. Era una declaración frontal que exponía aquello que Cepeda siempre intentaba controlar cuidadosamente en los espacios públicos. Cepeda reaccionó con un movimiento instintivo. Apretó los labios y levantó el mentón, como si intentara retomar autoridad. Su mano derecha se deslizó por la mesa y golpeó suavemente el borde. Un gesto involuntario que dejó ver su molestia. Intentó responder, pero se detuvo a mitad de camino. El técnico que controlaba el audio señaló que la intervención de la Espriella aún continuaba. Cepeda respiró con fuerza por la nariz y volvió a mirar la pantalla, obligado a seguir escuchando. De la Espriella continuó sin alterar su ritmo. Y ya que usted insiste en presentarse como el defensor de la verdad, le dejo una sola pregunta, una que millones de colombianos también se hacen. ¿Por qué guarda silencio cuando se cuestiona la coherencia de sus alianzas? ¿Por qué evita responder eso? Ese señalamiento hubiera encendido cualquier debate político, pero la forma en que lo dijo con un control total del gesto y el lenguaje hizo que la frase se sintiera como una acusación formal. El impacto fue inmediato. Los periodistas intercambiaron miradas tensas. Dos de ellos levantaron sus teléfonos para grabar el instante directamente desde la pantalla. Sabían que estaban frente a un extracto que, sin edición, iba a convertirse en el material más citado del día. Cepeda lo entendió también. Su espalda se tensó y su respiración se volvió más visible. Movió su silla unos centímetros hacia adelante, como si buscara acortar la distancia con la pantalla, aunque fuera inútil. Un asesor le susurró: si responde ahora, lo va a empeorar. Cepeda no contestó. Se limitó a negar con la cabeza y mantener la vista fija en de la Espriella. Sus cejas estaban arqueadas hacia abajo, una señal inequívoca de que la presión afectaba su autocontrol. De la Espriella, viendo directamente a la cámara, remató con una frase que cargó el ambiente aún más. Usted sabe que su discurso se cae cuando le exigen pruebas. Esa es la diferencia, senador. Yo sí puedo justificar cada palabra que digo. La firmeza en su voz no buscaba humillar, buscaba exponer. Ese tipo de afirmación no deja espacio para matices. Es una declaración que obliga al adversario a reaccionar o abandonar el terreno argumentativo. Cepeda se inclinó hacia el micrófono. Su voz salió más baja de lo habitual. Eso no es así, yo he respondido, pero no logró terminar. La transmisión de la Espriella seguía activa y el moderador no había cedido el turno. Cepeda apretó el micrófono como si fuera un ancla. Intentó recomponerse, pero cada segundo lo dejaba más expuesto ante los presentes.
Los periodistas, atentos a cada gesto, comprendieron que la situación se había convertido en algo más que un intercambio político. Lo que estaba ocurriendo era una derrota discursiva en tiempo real, y aunque los 20 segundos definitivos aún no habían terminado, cada frase seguía empujando a Cepeda a una posición cada vez más incómoda. La sala de prensa estaba en un estado de alerta silenciosa. Nadie hablaba, nadie se movía lo suficiente como para distraer la escena. Era evidente que todos estaban conscientes de que el momento podía volverse histórico dependiendo de cómo cerrara de la Espriella su intervención. Las cámaras enfocaban tanto la pantalla como el rostro de Cepeda, captando cada gesto mínimo, cada reacción involuntaria. El contraste entre ambos era cada vez más evidente. De la Espriella firme, preciso. Cepeda inquieto, con la tensión marcada en la mandíbula. De la Espriella retomó la palabra con una calma que no encajaba con la intensidad del momento, y eso mismo aumentó la presión. Usted ha hablado mucho, senador. Ha repetido una y otra vez su postura, pero nunca responde lo fundamental. Hoy no quiero discursos largos. Hoy quiero claridad. La frase resonó de inmediato. Algunos periodistas giraron hacia Cepeda buscando su reacción. Él se quedó inmóvil, con los dedos entrelazados sobre la mesa, pero una de sus manos tembló ligeramente antes de volver a tensarse. En la pantalla, de la Espriella inclinó apenas el cuerpo hacia adelante. Ese pequeño movimiento bastó para transmitir que estaba entrando en la parte más directa de su mensaje. Hablemos sin rodeos. Usted señala, acusa, exige explicaciones. Pero cuando el país le pregunta a usted por sus alianzas, usted calla. Su tono no era agresivo, pero sí profundamente firme. No estaba improvisando. Estaba ejecutando un mensaje que llevaba tiempo esperando el momento adecuado para decir. Cepeda abrió la boca como si fuera a intervenir, pero la cerró al instante. Se veía forzado a escuchar. Sus ojos no parpadeaban con normalidad. Su respiración se aceleraba cada pocos segundos, aunque intentaba disimularlo manteniendo el torso erguido. Un periodista tomó nota en su libreta. Cepeda visiblemente tensionado. Otro grababa sin parpadear la reacción del senador, consciente de que ese video podía convertirse en portada nacional. De la Espriella continuó sin alterar ni un milímetro su postura. Usted puede intentar victimizarse, puede intentar señalarme como parte de una supuesta persecución, pero aquí la única persecución que existe es la insistencia de los ciudadanos en exigirle respuestas que usted no da. La fuerza de esa frase no estaba en levantar la voz. Estaba en el total dominio con el que la pronunciaba. Un ataque directo, claro, imposible de reinterpretar. La expresión de Cepeda cambió de manera notable al escuchar esa línea. Sus cejas se juntaron y su mirada se endureció. Apretó el micrófono con tanta fuerza que los nudillos se le marcaron. Un asesor intentó decirle algo, pero Cepeda lo ignoró. Quería responder, necesitaba hacerlo, pero sabía que el turno no era suyo todavía. Tenía que soportar esos segundos sin mostrar más debilidad. Y para que no haya duda, añadió de la Espriella, no estoy haciendo insinuaciones, estoy hablando de hechos verificables, hechos que usted elige no enfrentar. Esa última parte provocó un silencio tan profundo que cualquier persona en la sala sintió como el ambiente descendía en densidad. Nadie respiró con normalidad durante unos segundos, nadie se atrevió a interrumpir. Cepeda finalmente no pudo contenerse y pronunció, yo he enfrentado todo. Pero el moderador levantó la mano antes de que pudiera completar la frase. Senador, espere el turno. Cepeda cerró la boca de golpe, y ese gesto abrupto quedó grabado por todas las cámaras. Fue uno de los momentos más incómodos de todo el intercambio. La mirada de la Espriella se mantuvo fija en la cámara, sin reaccionar al intento de interrupción. No sonrió, no cambió el gesto. Su postura era la de alguien que tenía el control absoluto del mensaje y sabía que cada palabra estaba haciendo efecto. Y así, sin necesidad de elevar la voz, logró dejar claro que su intervención estaba acercándose al punto de quiebre. En la sala de prensa, la sensación era la misma en cada rincón. El golpe final estaba por llegar. Los 20 segundos que definirían la conversación aún no habían terminado, pero todo apuntaba a que de la Espriella tenía preparado un cierre que dejaría sin espacio a su oponente. La sala completa parecía contener la respiración. Cada persona, desde los periodistas hasta los asesores, sabía que lo que venía iba a elevar la confrontación a un nivel irreversible. Cepeda estaba sentado con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si intentara acortar la distancia con la pantalla para entender cada matiz, cada intención de la Espriella. Sus dedos se movían con rigidez sobre la mesa,
golpeando suavemente la superficie sin que él mismo pareciera notarlo. Era un gesto claro de tensión acumulada. En el estudio, la cámara enfocó nuevamente el rostro de la Espriella. No había sudor, no había agitación. Todo en él proyectaba control absoluto. Senador Cepeda, retomó con un tono más lento, como quien se prepara para decir algo definitivo. Usted insiste en hablar de principios. Pero los principios se demuestran con hechos, no con discursos. Esa frase detonó un murmullo breve entre los asistentes, un murmullo que murió de inmediato cuando Cepeda levantó la mano en un intento de pedir la palabra. El moderador lo detuvo con una seña firme. De la Espriella no se distrajo ni un segundo. Yo he sido claro desde el primer día. No comparto su visión del país, no comparto la forma en que usted se relaciona con sectores que han causado daño. Su voz era cortante, pero no buscaba humillar. Buscaba exponer. Y no comparto, y esto lo digo de frente, que usted pretenda dar lecciones de moral cuando ni siquiera puede responder preguntas que la ciudadanía ha formulado una y otra vez. Cepeda movió la cabeza en desacuerdo, pero no se atrevió a hablar. Su expresión mostraba molestia creciente. Sus labios se apretaron hasta formar una línea rígida. Una periodista acercó su cámara para capturar ese instante exacto, consciente de que esos detalles serían pieza clave para la interpretación pública del enfrentamiento. El ambiente se volvió aún más tenso cuando de la Espriella añadió: no se trata de atacar, se trata de aclarar. Usted habla de transparencia, pero su silencio ante ciertos cuestionamientos lo dice todo. Su frase final quedó suspendida unos segundos, como si el espacio mismo esperara la reacción de Cepeda. Era evidente que las palabras estaban golpeando profundamente al senador. Cepeda finalmente no pudo contenerse más. Se inclinó hacia el micrófono y dijo con voz contenida: yo no guardo silencio. He respondido cada una de esas acusaciones. Pero su tono no coincidía con la seguridad que intentaba mostrar. La tensión en su garganta lo delataba. El moderador intentó controlarlo. Senador, la intervención del doctor de la Espriella no ha terminado. Cepeda cerró los ojos un instante, frustrado, y se reclinó nuevamente contra el respaldo de la silla. El rostro de la Espriella permaneció sereno, casi inmutable. Si las hubiera respondido, senador, esta conversación no existiría. Esa frase provocó un silencio absoluto. Fue un golpe seco, directo, sin necesidad de elevar el volumen. Los periodistas dejaron de tomar notas durante un instante, procesando el peso de la declaración. Cepeda abrió las manos y luego las cerró con fuerza, como si buscara recuperar control sobre algo que se le estaba escapando. Una cámara captó la tensión en su quijada. Aunque intentaba mostrarse firme, su respiración irregular revelaba la presión que lo estaba desbordando. De la Espriella aprovechó ese segundo de impacto y añadió: yo no vine a debatirle su ideología. Vine a recordarle que las responsabilidades no desaparecen solo porque usted decide no hablar de ellas. Su voz se mantuvo formal, medida, pero cada palabra parecía calculada para presionar el punto exacto en el que Cepeda estaba más vulnerable. El presentador en el estudio no intervino. Sabía que interrumpir ese flujo rompería el efecto. Toda la transmisión se sostenía sobre la tensión entre ambos. Y mientras de la Espriella continuaba, la respiración a medias de Cepeda se convertía en uno de los detalles más evidentes del intercambio. En ese instante, todos los presentes lo sabían. Los segundos más contundentes estaban acercándose. El momento alcanzó un nivel de presión en el que cada gesto de los protagonistas se volvía significativo. La transmisión no tenía pausas y la cámara, con un leve zoom in, enfocó el rostro de la Espriella mientras se preparaba para profundizar aún más su mensaje. El ambiente exigía absoluta concentración. Nadie quería perder ni una palabra. Incluso las luces del salón generaban sombras marcadas sobre las mesas, realzando la expresión de quienes estaban frente a la pantalla. De la Espriella sostuvo un segundo de silencio antes de hablar nuevamente. Ese silencio no fue casual, fue una pausa medida, estratégica. El tiempo suficiente para que cada persona en ese salón sintiera que lo que venía tenía más peso que todo lo anterior. Cepeda respiró hondo y se acomodó en la silla, intentando dar la impresión de firmeza, pero el movimiento brusco traicionó su inquietud. Usted exige respeto, senador, dijo finalmente de la Espriella, con un tono bajo pero firme, pero en su discurso olvida que el respeto también se gana con coherencia. La frase fue directa y el impacto inmediato. No era un comentario general, era una acusación precisa. Un periodista levantó la mirada y susurró: eso le va a doler. Pero todos mantuvieron silencio cuando Cepeda inclinó la cabeza hacia un lado,
haciendo un esfuerzo evidente para no perder la compostura. De la Espriella no dio espacio para respiros. Cada vez que se le pregunta por los sectores que lo respaldan, usted evade. Cada vez que se cuestiona su rol en temas que han dividido al país, usted se limita a repetir el mismo libreto. Su expresión permaneció inmóvil, ni un gesto fuera de lugar. La fuerza estaba en la forma en que pronunciaba cada sílaba. Claramente sabía que estaba ejecutando un mensaje que venía preparado, pero cayendo con la precisión de alguien que está acostumbrado a confrontar sin temores. Cepeda no pudo evitar mover una mano como si quisiera intervenir de inmediato. Su palma se levantó unos centímetros antes de volver a descender. Era un impulso reprimido. Sus labios se separaron en un intento de responder, pero el moderador le dirigió una mirada firme que lo obligó a esperar. Ese instante quedó captado por varias cámaras. Cepeda queriendo hablar, pero contenido, y de la Espriella avanzando sin frenos. «Yo no vine a descalificarlo», continuó de la Espriella, aunque el tono cargado decía lo contrario. «Vine a recordarle, frente al país, que usted también está obligado a dar explicaciones». El énfasis en obligado resonó de manera particular. No era una sugerencia, era una afirmación que colocaba a Cepeda contra la pared. Varios periodistas asentaron levemente, como si reconocieran que el señalamiento tenía una fuerza difícil de contrarrestar. En la mesa, Cepeda tensó los hombros y acercó el micrófono hacia sí. Esta vez su voz salió más firme, pero quebrada en el fondo. «Yo he dado todas las explicaciones necesarias. No voy a permitir que...» El moderador levantó la mano una vez más. «Senador, espere su turno». Cepeda cerró la boca con fuerza, evidentemente frustrado, y dejó caer el micrófono suavemente sobre la mesa. A su lado, uno de sus asesores le tocó el brazo para que no reaccionara de forma impulsiva. De la Espriella siguió. «La ciudadanía está cansada de discursos vacíos, quiere respuestas claras. Y usted, senador, ha tenido oportunidades suficientes para darlas». Su mirada permanecía imperturbable. Esa serenidad generaba aún más presión. No necesitaba alzar la voz, la frialdad del mensaje hacía el trabajo completo. En la pantalla, su figura parecía avanzar hacia Cepeda sin moverse físicamente. Un periodista no pudo evitar anotar en voz baja: «Esto ya no es un cruce, esto es una demolición». Cepeda escuchó la frase y apretó los dientes, pero evitó girar la cabeza. Mantuvo la vista en la pantalla, aunque sus ojos se movían con cierta inquietud. De la Espriella finalizó este tramo con una línea que golpeó de lleno. «Si usted quiere hablar de principios, comencemos por responder lo que nunca enfrenta». El peso de esa declaración cayó como un bloque sobre la sala. Por un instante, ni siquiera los equipos hicieron ruido perceptible. El ambiente estaba detenido en ese punto exacto. Era evidente que los segundos decisivos estaban por iniciar. El ambiente en la sala estaba tan cargado que incluso los movimientos más simples parecían desentonar. Un reportero ajustó el enfoque de su cámara y el pequeño sonido del mecanismo resonó más de lo normal. Cepeda lo escuchó y giró apenas el rostro, como si lo distrajera cualquier cosa que le permitiera no fijarse del todo en la pantalla. Pero no había forma de escapar del momento. Cada palabra de la Espriella estaba dirigida a él con una precisión difícil de soportar. En el estudio, la cámara se acercó un poco más al rostro de la Espriella. Fue un encuadre que marcó la transición hacia la parte más contundente de su intervención. El gesto serio no cambió, pero sus ojos transmitían una firmeza completamente calculada. Se acomodó en la silla con un movimiento breve y dejó caer la siguiente frase: «Usted lleva años señalando, senador, años hablando como si siempre estuviera por encima del resto. Hoy le hablo sin rodeos. Usted también tiene cuentas pendientes con este país». La frase impactó con fuerza. Varios periodistas levantaron la cabeza al mismo tiempo. Cepeda reaccionó de inmediato. Su postura se tensó, levantó el mentón y apretó los labios mientras sus manos volvían a entrelazarse. Tenía los dedos tan tensos que los nudillos se marcaron con claridad. Sus ojos se fijaron en la pantalla como si buscara una grieta en el discurso de su adversario, pero nada parecía darle espacio. De la Espriella continuó sin bajar la intensidad. No es un secreto que sus posiciones han estado acompañadas de sectores cuya legitimidad ha sido cuestionada repetidamente. Y cuando se le pregunta por ello, usted evita, cambia de tema o repite frases que ya nadie cree. El tono no cambió, pero el contenido era más duro. Era un golpe directo a uno de los puntos donde Cepeda siempre había sido más vulnerable mediáticamente. La cámara en la sala apuntó hacia Cepeda. Su respiración se volvió más fuerte. Trataba de mantener el control, pero su mirada fija y tensa lo traicionaba. Se inclinó hacia el micrófono,
como si estuviera decidido a interrumpir, pero el moderador lo anticipó con una seña firme. Cepeda retiró la mano lentamente y apoyó ambas palmas sobre la mesa para estabilizarse. De la Espriella agregó: «Yo no necesito acusarlo. Es usted quien debe responder, y no ante mí, sino ante la gente que está cansada de medias verdades». Esa afirmación generó un silencio denso. Un periodista apuntó en su libreta: «Impacto directo. Cepeda sin margen de reacción». Otro registró: «De la Espriella en control total». Cepeda inhaló profundamente. Sus hombros subieron y bajaron con fuerza. Quería hablar, necesitaba hacerlo, pero estaba atrapado en un formato donde la intervención de su adversario aún no había terminado. Un asesor con voz muy baja le dijo: «No se acelere, controle el gesto». Cepeda no respondió. Tenía la mirada fija en la pantalla, como si intentara adivinar la frase que venía. De la Espriella, sin quebrar su ritmo, lanzó una línea aún más directa: «Usted ha construido un relato que lo presenta como un referente moral. Hoy le digo aquí, frente a la cámara, que ese relato no se sostiene». En la sala, varios reporteros abrieron los ojos con sorpresa. Cepeda cerró los puños lentamente, pero los dejó apoyados sobre la mesa para que no se notara demasiado. El peso de esa frase dejó por un instante al público sin reacción. Fue un golpe discursivo que ponía en duda uno de los pilares del perfil político de Cepeda. La cámara volvió a enfocarlo, captando el momento exacto en el que su expresión se endureció aún más. El espacio se volvió claustrofóbico, aunque nadie se moviera. Y mientras la tensión se acumulaba, era evidente que los segundos definitivos, los que darían sentido al título del evento, estaban por aparecer. Cada frase parecía empujar a De la Espriella hacia el punto en el que entregaría el golpe más implacable. La atmósfera había alcanzado un nivel en el que hasta la luz parecía caer con más peso sobre los presentes. El silencio era tan intenso que cada respiración de Cepeda se escuchaba a través de los micrófonos. Él se mantenía con el torso inclinado hacia adelante, los codos sobre la mesa y las manos enlazadas como si intentara contener la tensión que le recorría el cuerpo. No podía apartar la mirada de la pantalla, pero tampoco lograba ocultar el impacto de cada frase de la Espriella. La cámara del estudio enfocó a De la Espriella con un ángulo más cerrado. Ese encuadre, combinado con su postura recta, hacía que pareciera más imponente, más decidido. Y entonces habló nuevamente, sin alterar la calma con la que estaba destruyendo uno a uno los puntos de defensa de su adversario. «Usted ha usado la palabra verdad muchas veces, senador, pero la verdad no es un escudo para atacar a quien no piensa como usted. La verdad también exige coherencia y responsabilidad». Esas palabras sacudieron visiblemente a Cepeda. Sus ojos se entrecerraron con molestia y el ceño se le marcó con fuerza. Apretó las manos hasta tensar los dedos. La reacción fue captada por al menos 3 cámaras que estaban enfocadas directamente en él. Uno de los periodistas murmuró: «Lo está arrinconando». Otro asentía sin quitar los ojos de la pantalla. De la Espriella siguió avanzando con una claridad que mantenía a todos en vilo. «Lo que usted llama ataques, yo lo llamo evidencias. Lo que usted llama persecución, yo lo llamo preguntas legítimas que no reciben respuesta». Cada frase era un ataque quirúrgico. No había exageraciones ni insultos. Era un discurso frío, armado para exponer fallas sin necesidad de adornos. Cepeda movió una mano hacia su micrófono con la intención evidente de intervenir, pero el moderador levantó la palma y señaló que la palabra seguía en manos de la Espriella. La frustración del senador fue inmediata. Retiró la mano lentamente, pero con un gesto rígido, y apoyó las 2 manos sobre la mesa para no mostrarse tembloroso. Su respiración ahora era más pesada. Intentaba mantener la postura, pero la tensión lo superaba. De la Espriella no detuvo el ritmo. «Usted pretende presentarse como víctima cada vez que se le cuestiona. Pero hoy, en este espacio, las víctimas no son parte de esta conversación. Aquí lo único que cuenta es su capacidad para responder». La frase cayó como un golpe seco. 2 periodistas intercambiaron una mirada que decía claramente que la conversación había cruzado un punto límite. La cámara en la sala captó el instante en que Cepeda apretó la mandíbula hasta que se marcó la línea del hueso en su rostro. Intentó respirar profundamente por la nariz para recuperar control, pero el movimiento lo delató. Estaba perdiendo el dominio del escenario, y todos lo sabían. Un asesor intentó decirle algo al oído, pero Cepeda lo apartó con un gesto rápido. No quería consejos. Quería hablar. «Yo sí, respondo», murmuró Cepeda en voz baja, aunque el micrófono lo captó. «Siempre he respondido».
pero fue más una declaración para sí mismo que para el público. Su tono, lejos de transmitir seguridad, reflejaba un intento desesperado de sostener su posición. De la Espriella no se detuvo ante el murmullo. Si eso fuera cierto, senador, usted no estaría hoy evadiendo la misma pregunta por enésima vez. No estaría repitiendo discursos sin aclarar lo que el país espera oír. Su tono no cambió. Era la misma voz firme, sin movimientos bruscos, pero con una claridad que pesaba como un documento oficial leído frente a los medios. El comentador del estudio permanecía en silencio absoluto. Ni una intervención, ni un comentario, ni un gesto de mediación. Dejó que la imagen de la Espriella sola en pantalla hablara por sí misma. Era como si el programa entero estuviera diseñado para amplificar ese momento. La tensión llegó a un punto en el que el ambiente parecía sostenerse sobre un solo hilo. Los 20 segundos definitivos estaban cada vez más cerca. De la Espriella avanzaba sin prisa pero sin pausa, preparando el terreno para el cierre que todos intuían iba a generar un impacto inmediato y posiblemente irreversible para Cepeda. El ambiente alcanzó una densidad que hacía difícil incluso respirar con naturalidad. Cada persona en la sala estaba pendiente del más mínimo gesto. El sonido de los flashes había desaparecido por completo, ni los periodistas se atrevían a interrumpir el momento. La pantalla seguía mostrando a de la Espriella con ese semblante firme, imperturbable, como si hubiera calculado desde el inicio la trayectoria exacta que seguirían sus palabras hasta llegar al punto crítico. Senador Cepeda, continuó con una voz tan estable que contrastaba con la tensión de la sala. Usted ha construido su carrera atacando a quienes no piensan como usted. Ha señalado, ha acusado, ha intentado convertirse en el juez moral del país. Hizo una pausa corta, lo suficiente para dejar que el peso de la frase cayera. Pero cuando le corresponde responder, usted siempre esquiva, siempre desplaza, siempre evita. Cepeda abrió ligeramente los ojos, sorprendido por la contundencia del señalamiento. Su boca permaneció apretada, como si tuviera la respuesta lista pero contenida. Sus dedos se deslizaron por la superficie de la mesa, buscando estabilidad. Una cámara captó ese movimiento con precisión. La rigidez en su pecho era evidente. Cada respiración era más profunda que la anterior. De la Espriella no bajó el ritmo. El país merece algo más que evasivas, merece claridad, y usted, senador, ha tenido todas las oportunidades para darlas. Sus palabras golpeaban con precisión quirúrgica. No utilizaba gritos, no utilizaba adjetivos incendiarios. Lo que generaba la tensión eran los hechos que mencionaba y la seguridad con la que los enunciaba. Uno de los periodistas anotó en voz muy baja: «Lo tiene contra la pared». Cepeda escuchó, y su ceño se frunció aún más. Su mano se deslizó hacia el micrófono con un impulso claro de intervenir. Pero cuando estaba a punto de hablar, el moderador volvió a levantar la señal de espera. Cepeda retiró la mano lentamente, pero el gesto dejó en evidencia su frustración. Los músculos de su rostro se tensaron de tal forma que parecía estar conteniendo un estallido. «Usted habla de principios», continuó, de la Espriella, «pero los principios también se demuestran cuando uno es capaz de enfrentar lo que incomoda». La cámara del estudio hizo un nuevo acercamiento. Su mirada era dura, fija, sin un rastro de duda. ¿Y sabe qué es lo más evidente? Que cuando la pregunta toca lo que usted siempre evita, su discurso se vuelve humo. Ese comentario generó un impacto inmediato en la sala. Una periodista entreabrió los ojos, sorprendida por la franqueza de la frase. Otro reportero acercó el micrófono hacia la boca, como preparándose para capturar la reacción de Cepeda. Y la reacción llegó. Un movimiento brusco. Cepeda enderezó la espalda, tomó aire con fuerza y presionó los labios como quien está a punto de enfrentar algo que ya no puede esquivar. «Eso es falso», dijo en voz baja, aunque el micrófono lo captó. «Eso es completamente falso». Su tono buscaba firmeza, pero tenía un matiz quebrado que lo traicionaba. Se pasó la mano por el mentón en un intento de recuperar el control. Varios periodistas enfocaron ese gesto, sabiendo que era un signo claro de la presión psicológica del momento. De la Espriella no reaccionó a las palabras de Cepeda. No sonrió, no mostró sorpresa, simplemente continuó, demostrándole que no estaba hablando con él para entrar en un intercambio improvisado. Tenía un mensaje estructurado y no iba a desviarse. «Yo hablo con hechos», dijo finalmente, «y usted habla con evasivas». Su voz descendió un poco en intensidad, pero aumentó en firmeza. Ese contraste hizo que la frase se sintiera aún más contundente. Los periodistas intercambiaron miradas nerviosas.
Sabían que estaban por presenciar un cierre que quedaría registrado como uno de los momentos más tensos entre ambos personajes. Cepeda miró la pantalla sin parpadear, los dedos ahora apretados sobre la mesa, listo para recibir lo que fuera que viniera después. La tensión había alcanzado un nivel en el que los segundos parecían alargarse. Era claro que el golpe final estaba extremadamente cerca. Solo faltaba que De la Espriella diera el paso decisivo para sellar esos 20 segundos que definirían el día. La transmisión avanzaba con la precisión de un reloj que todos podían oír, aunque nadie quisiera. El cuerpo entero de Cepeda estaba tenso, sus hombros elevados, la espalda rígida, los dedos presionando el borde de la mesa, como si buscaran aferrarse a algo que impidiera que la situación se desmoronara aún más. Sus ojos permanecían clavados en la pantalla, incapaces de apartarse del rostro de De la Espriella, que continuaba hablando con una seguridad impenetrable. De la Espriella sostuvo un segundo de silencio antes de reiniciar su declaración. Ese silencio no fue accidental, estaba cargado de intención, un silencio que anunciaba que el tramo siguiente sería más directo, más contundente, más difícil de esquivar. «Senador Cepeda», dijo finalmente con una voz que no temblaba, «usted ha dicho que defiende la verdad. Hoy le pregunto, sin rodeos, ¿puede sostener esa afirmación sin ocultar nada?» La frase cayó como una piedra en la sala. Cepeda reaccionó de inmediato. Sus cejas se elevaron, su boca se entreabrió y soltó una exhalación rápida. Parecía sorprendido por la dureza del cuestionamiento, pero también por la forma en que era pronunciado, con tanta calma que resultaba más hiriente que un grito. Varios periodistas elevaron sus grabadoras, anticipando que ese fragmento podría convertirse en el eje de todo el enfrentamiento. De la Espriella mantuvo el mismo tono. Su discurso se ha convertido en un muro que evita respuestas. Y la ciudadanía no quiere muros. Quiere claridad. La cámara hizo un acercamiento que mostraba cada detalle de su expresión. Los ojos firmes, el gesto contenido, la postura exacta de quien sabe que está en control del momento. Y usted, senador, no está dando claridad, no hoy. Cepeda apretó los puños. No los levantó, no hizo un gesto brusco, pero la presión en sus dedos era evidente. Su respiración se aceleró. Intentó mantener un semblante firme, pero su mirada oscilaba entre la pantalla y la mesa, tratando de reducir el impacto emocional de las palabras de su adversario. Era inútil. Cada frase lo golpeaba con la fuerza de algo preparado cuidadosamente. «Eso es una interpretación sesgada», murmuró Cepeda, aunque su voz no logró proyectarse con la seguridad que buscaba. El micrófono captó cada sílaba, exponiendo el temblor mínimo que trataba de ocultar. Algunos periodistas se miraron, reconociendo que esa frase no tenía el peso suficiente para contrarrestar lo que estaba escuchando. De la Espriella no se distrajo. «Senador, las interpretaciones existen cuando hay espacio para la duda. Pero aquí no estamos hablando de dudas, estamos hablando de hechos». Su tono se volvió aún más directo. «Y los hechos que usted evita explicar son exactamente los que generan más preguntas en este país». La palabra hechos resonó con una fuerza particular. Fue un golpe que buscaba dejar sin aliento a Cepeda, y por un segundo lo logró. Cepeda inhaló con fuerza, como si le faltara aire. Miró a su alrededor, buscando apoyo visual, pero encontró únicamente miradas atentas, cámaras apuntando y periodistas pendientes de cada gesto. Un asesor se inclinó para susurrarle algo, pero Cepeda ni siquiera se movió. No lo escuchó, no podía. Tenía toda su atención amarrada a la pantalla, donde De la Espriella avanzaba con un ritmo que no daba tregua. «Y ya que usted habla de compromisos con la verdad», continuó, «explique por qué hay temas que nunca enfrenta. Explique por qué insiste en acusar, pero rechaza ser cuestionado». Esa frase provocó que la sala entera se quedara en silencio de forma casi incómoda. Nadie escribió. Nadie respiró con normalidad, tampoco Cepeda. El senador tragó saliva. Su gesto fue mínimo, pero lo suficiente para ser captado de cerca por las cámaras. Sus ojos, tensos, revelaron una mezcla de irritación y preocupación. Intentó levantar el micrófono, pero volvió a dejarlo caer suavemente cuando entendió que aún no tenía la palabra. Ese gesto lo expuso más que cualquier frase. En la pantalla, De la Espriella se preparaba para dar el siguiente paso. El ambiente se volvió insoportablemente denso. Cada persona en la sala sabía que lo que venía después podía convertirse en el punto exacto donde los 20 segundos se convertirían en historia. El momento ya no era solo tenso, era crítico. La sala entera parecía comprimirse en torno a la pantalla,
como si cada persona estuviera atrapada en la misma presión que recaía sobre Cepeda. Él, sentado con el cuerpo rígido, mantenía la mirada fija en de la Espriella. Intentaba sostener una expresión firme, pero sus ojos delataban la tensión interna. La forma en que apretaba los dedos entre sí revelaba que estaba luchando por no mostrar más debilidad. De la Espriella, en cambio, avanzaba con el control exacto de alguien que sabe que la fuerza de su intervención depende de la precisión, no del volumen. La cámara volvió a tomar un encuadre cercano de su rostro y su postura. Usted ha dicho que nada tiene que ocultar, continuó con un tono firme, y sin embargo evita responder cada pregunta que toca los puntos sensibles de su historia política. Esa frase golpeó de inmediato. Cepeda parpadeó 2 veces seguidas, un gesto rápido que intentó disimular el impacto. Su mandíbula se tensó, se acomodó en su asiento, pero más que una postura de seguridad, parecía una defensa improvisada. Los periodistas observaron ese pequeño cambio con atención. Sabían que estaba perdiendo el control emocional. ¿Por qué evita responder, senador?, preguntó de la Espriella, ahora inclinándose apenas hacia adelante para que su voz sonara aún más directa. ¿Por qué siempre desvía? ¿Por qué nunca enfrenta las preguntas esenciales sobre las alianzas que lo respaldan? Cada palabra estaba dicha con la claridad de un interrogatorio público. No era un comentario general, era una exigencia concreta, lanzada sin rodeos. Cepeda respiró profundo, intentando preparar una respuesta. Levantó el micrófono con decisión, pero el moderador habló primero. Espere, senador. El doctor de la Espriella no ha terminado. La frustración en el rostro de Cepeda fue inmediata. Bajó el micrófono con un movimiento seco y lo dejó sobre la mesa, esta vez sin intentar disimular su molestia. Un asesor se inclinó hacia él y susurró. Cálmese. No le conviene responder así. Cepeda no contestó. Solo mantuvo la mirada en la pantalla, con los labios apretados. De la Espriella continuó. Si usted quiere hablar de moral, debe estar dispuesto a responder sin evasiones. La moral también implica transparencia. La moral implica asumir responsabilidades. La pausa después de esa frase fue mínima, apenas un respiro, pero sirvió para que las palabras calaran con más fuerza. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Algunos tomaban notas frenéticamente, otros grababan directamente la transmisión desde sus teléfonos, conscientes de que estaban frente a un fragmento que sería analizado durante todo el día. Una reportera susurró sin apartar la vista. Lo está acorralando, y tenía razón. La postura de Cepeda lo revelaba todo. Su pecho subía y bajaba más rápido de lo habitual. Sus hombros estaban tensos y varias veces movió los dedos como si intentara liberar la presión acumulada. De la Espriella añadió con frialdad absoluta. La ciudadanía ya no acepta discursos sin contenido. Ya no acepta excusas. Y usted, senador, sigue ofreciendo excusas donde se necesitan respuestas. El impacto de esa línea fue inmediato. Cepeda exhaló con fuerza, mirando hacia abajo por un instante, antes de recuperar la vista hacia la pantalla. La respiración se le entrecortó. Su rostro estaba serio, marcado por la incomodidad. Intentó intervenir una vez más. Levantó el micrófono, pero esta vez el moderador respondió con un firme. Senador Cepeda, le daremos la palabra enseguida. Cepeda dejó el micrófono apoyado sobre la mesa y se frotó brevemente la frente, como si intentara despejarse. Varias cámaras captaron ese gesto. El ambiente estaba al borde del colapso emocional. Se sentía que los segundos decisivos, los que llevarían el intercambio al punto más alto de tensión, estaban a solo una frase de distancia. Y Cepeda, pese a su intento de mantenerse firme, sabía que cada palabra de la Espriella lo acercaba más a un momento del que no podría escapar. El ambiente estaba tan cargado que cualquier movimiento parecía amplificar la tensión. Un técnico ajustó uno de los cables detrás de los periodistas, y el leve sonido del plástico rozando el suelo provocó que varias personas voltearan de inmediato, como si cualquier ruido pudiera interferir en el momento más frágil de la transmisión. Cepeda no apartaba la mirada de la pantalla, pero su expresión cambiaba a cada frase. Primero molestia, luego preocupación, y ahora un tipo de tensión contenida que lo hacía respirar con dificultad. La cámara del estudio volvió a enfocar a de la Espriella desde un ángulo ligeramente más alto, lo que le daba una presencia más imponente. Esa toma reforzaba la sensación de que él dominaba el momento, que controlaba cada palabra y cada pausa. Habló nuevamente, cuidando cada sílaba. Senador Cepeda, usted ha dicho muchas veces que actúa en nombre de la justicia, pero la justicia no es un escudo para evitar preguntas.
La justicia también implica responder. Esa frase generó una reacción inmediata en Cepeda. Su ceño se frunció con fuerza y se inclinó hacia adelante como si quisiera enfrentar directamente a la pantalla. Sus dedos golpearon suavemente la mesa, un gesto repetitivo que reflejaba su creciente frustración. Se veía atrapado entre su obligación de mantener la compostura y su deseo de intervenir. De la Espriella siguió con un tono más firme, sin elevar la voz. Hoy, aquí, le pregunto algo sencillo. ¿Está dispuesto a responder sí o no? El cuestionamiento cayó como un golpe directo. Era una pregunta sin matices, sin posibilidad de escape. Un periodista giró hacia otro y susurró. Ese es el golpe. Le pidió un sí o no en vivo. Cepeda parpadeó varias veces seguidas, como si intentara construir la respuesta en su mente. Levantó el micrófono con fuerza y dijo en voz baja, pero audible. Yo siempre he respondido. Sin embargo, su tono no tenía la solidez que él pretendía. Sonaba tenso, presionado, casi defensivo. Los periodistas captaron ese matiz de inmediato. Las cámaras giraron hacia él, esperando que intentara decir más, pero Cepeda se quedó en silencio, dándose cuenta de que el moderador aún no le había concedido oficialmente la palabra. Mientras tanto, en pantalla, De la Espriella mantenía los ojos clavados en la cámara. Ni un movimiento innecesario, ni una pista de vacilación. Si ha respondido, entonces no debería tener problema en hacerlo ahora mismo. Su frase sonó como un cierre que preparaba el terreno para algo mayor. Cepeda tomó aire y lo soltó por la nariz. Se notaba incómodo, incluso irritado. Un asesor se inclinó hacia él, intentando darle un mensaje urgente. Cepeda levantó la mano para que no lo interrumpiera. No quería distracciones. Necesitaba escuchar todo para saber cómo respondería cuando por fin tuviera el turno. De la Espriella añadió con frialdad absoluta. La gente está cansada de discursos que evitan lo esencial. Y usted, senador, sigue sin enfrentar lo que realmente importa. El golpe estaba en la precisión de las palabras. No había exageración, no había insultos, solo una acusación directa y con un tono que dejaba sin aire a quien la recibiera. Los periodistas sintieron el cambio en la atmósfera. Algo pesado, definitivo, se estaba formando detrás de esa frase. Un reportero anotó, se prepara el remate. Cepeda lo sintió también. Su cuerpo estaba rígido, con los hombros tensos y el rostro endurecido. Sabía que De la Espriella estaba acumulando impulso para decir algo que tendría consecuencias. Senador, continuó De la Espriella con una calma inquietante, la pregunta que el país le ha hecho durante meses sigue siendo la misma. Y hoy, una vez más, usted no la responde. La frase sonaba como una sentencia. Cada palabra marcaba un ritmo que anunciaba que los segundos más contundentes estaban a punto de caer. En la sala, el silencio era absoluto. Ni un murmullo, ni un movimiento, ni un respiro que se escuchara con claridad. Todo estaba detenido, esperando a que esa intervención diera el giro que convertiría el momento en el fragmento más explosivo del día. La sala estaba completamente en silencio, como si todos supieran que De la Espriella estaba por cruzar una línea que llevaría el intercambio a su punto más alto. Cada segundo parecía cargado de electricidad. Los periodistas mantenían sus cámaras listas, los lentes apuntando tanto a la pantalla como al rostro de Cepeda, preparados para capturar la reacción más mínima cuando llegara el siguiente golpe. De la Espriella mantuvo su postura erguida, con la mirada fija y una expresión fría que no cambiaba ni un milímetro. La cámara hizo un acercamiento muy sutil, mostrando con claridad cada detalle de su rostro. Ese encuadre reforzó la sensación de que lo que estaba por decir no sería una frase más. Usted exige justicia, dijo finalmente, con una calma que resultaba inquietante. Pero la justicia también lo alcanza a usted, senador. La frase se sintió como un golpe seco en la sala. Cepeda reaccionó de inmediato. Sus cejas se elevaron con sorpresa. Abrió ligeramente la boca, como si fuera a replicar de inmediato, pero contuvo el impulso. Su respiración se volvió pesada. Sus dedos presionaron el borde de la mesa con mayor fuerza, dejando los nudillos tensos y marcados. Su postura perdió parte de la rigidez inicial. Ahora parecía un hombre intentando sostener el control ante una presión abrumadora. De la Espriella continuó sin pausa. Usted habla de transparencia, pero rehúye cada pregunta que podría demostrarla. Y cuando se le cuestiona, se molesta, se incomoda, evita responder. La precisión de sus palabras no dejaba margen para interpretaciones ambiguas. Varias cámaras enfocaron la reacción inmediata de Cepeda, captando el instante exacto en que sus labios se apretaron en un gesto de frustración visible. Un periodista murmuró, «Ese es el quiebre».
Otro asentía mientras seguía grabando, consciente de que ese tramo sería repetido una y otra vez en los medios. Si usted dice que está del lado de la verdad, añadió de la Espriella, mirando directamente al lente, entonces no debería temer a una sola pregunta clara. El tono con el que lo dijo era tan directo que se sintió como si apuntara con el dedo sin mover ni un músculo de su cuerpo. Cepeda frunció el ceño con fuerza, levantó el micrófono, esta vez con evidente determinación. «Yo no temo a nada», dijo, aunque su voz tembló apenas al pronunciar la última palabra. «Estoy dispuesto a responder todo». Pero era evidente que esa afirmación no tenía completamente la solidez que él pretendía mostrar. Los periodistas notaron la leve fluctuación en su tono y lo registraron de inmediato. El moderador lo interrumpió. «Senador, espere». La mano de Cepeda quedó suspendida en el aire, apretando el micrófono, antes de bajarlo con un movimiento brusco que no pudo disimular. Su rostro se tensó, marcando una línea firme en su mandíbula. Respiró profundamente, intentando recuperar la compostura. La cámara regresó a de la Espriella, que no había cambiado su expresión en absoluto. Su voz se mantuvo igual de firme. «Entonces responda. Pero hágalo sin evasivas, y hágalo ahora, frente al país». La frase cayó con un peso implacable. Era un reto directo, en vivo, frente a todos. Un desafío que nadie podía ignorar. Los periodistas reaccionaron al mismo tiempo. Algunos activaron el modo ráfaga de sus cámaras. Otros acercaron todavía más sus grabadoras. Sabían que ese llamado era el inicio del tramo más explosivo. La tensión en los hombros de Cepeda era visible. Su respiración se cortó por un instante mientras el moderador lo miraba, esperando su reacción. La sala entera entendía que ese momento, ese cruce exacto de palabras, estaba a punto de disparar los segundos más determinantes del intercambio. La presión sobre Cepeda era enorme, y a pesar de su intento de mostrarse firme, su mirada revelaba claramente que estaba a punto de enfrentar la parte más difícil de toda la transmisión. La tensión se volvió tan espesa que el aire parecía no circular. Los periodistas no quitaban los ojos de la pantalla, pero también vigilaban cada respiración de Cepeda, conscientes de que su reacción podía desencadenar el momento más comentado del día. El senador, con el micrófono en la mano, permanecía congelado. Sus dedos estaban tensos, marcados. Su mirada fija en de la Espriella mostraba una mezcla de irritación, presión y una necesidad desesperada de responder. De la Espriella no se movió de su postura recta. Su voz entró de nuevo con una firmeza tan controlada que elevó aún más la tensión. «Senador Cepeda, se lo pregunto de forma directa. ¿Está dispuesto a responder sin rodeos la pregunta que lleva meses evitando?» La frase cayó como un golpe seco, sin adornos. La cámara del estudio lo enfocaba de cerca, mostrando la absoluta seguridad en sus ojos. No había titubeo, no había espacio para malinterpretaciones. Cepeda inhaló con fuerza. Su pecho se levantó en un movimiento que quedó captado por todas las cámaras en la sala. «Estoy listo para responder», afirmó, aunque el temblor leve en su voz lo traicionó. Sus ojos se movieron rápidamente hacia el moderador, buscando la confirmación de que por fin podría hablar, pero el moderador lo miró con cautela, aún en espera de la señal oficial del estudio. De la Espriella continuó sin darle oportunidad. «Entonces, senador, respóndale hoy al país, ¿por qué nunca explica cuáles son las alianzas que respaldan sus posiciones más polémicas?» Esa frase provocó una reacción inmediata. Cepeda apretó los labios con fuerza. Bajó la mirada por un instante y la volvió a levantar, como si intentara recomponerse. Su respiración se volvió irregular. Intentó decir algo, pero la voz no le salió. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sintiendo que el momento estaba alcanzando un punto insostenible. Una reportera dijo en voz muy baja: «No tiene cómo responder eso en vivo». Otro asintió, apuntando su cámara directamente a Cepeda, que ahora se veía atrapado en una reacción física evidente. Su cuello estaba tenso, sus manos temblaban ligeramente, y su mirada revelaba una presión abrumadora. De la Espriella remató esta parte con una frase que cayó como un martillazo. «Si no lo explica ahora, senador, entonces es evidente que no quiere que el país sepa la verdad». El impacto fue inmediato. Cepeda abrió los ojos de par en par. Tomó el micrófono con ambas manos, intentando controlarlo, como si necesitara sujetarse para no quebrarse. «Eso no es cierto», dijo finalmente, pero su voz salió más débil de lo esperado, sin la contundencia que él quería proyectar. El moderador aprovechó ese instante para intervenir. «Senador Cepeda, en un momento tendrá su turno». La frase,
que pretendía traer orden, solo aumentó la sensación de que Cepeda no tenía control sobre nada en ese instante. Su rostro se endureció, sus labios se tensaron. Miró al moderador, luego a la pantalla, luego nuevamente al moderador, buscando cualquier vía para recuperar la iniciativa. Pero la cámara volvió a De la Espriella. Su semblante seguía intacto. Aquí no se trata de ataques personales, se trata de hechos, y los hechos no desaparecen porque usted decida ignorarlos. El tono era frío, calculado, y cada palabra añadía más presión. Los periodistas asentían, algunos en silencio, otros murmurando que ese tramo sería viral en minutos. Cepeda inclinó la cabeza hacia adelante, como si necesitara recuperar el control de su respiración. Su semblante ya no mostraba solamente molestia, mostraba vulnerabilidad. Un asesor colocó una mano en su hombro para intentar calmarlo, pero Cepeda la apartó rápidamente. No quería parecer débil frente a las cámaras. Sin embargo, todo lo que se captaba en ese momento lo dejaba expuesto. El ambiente llegó a un punto donde estaba claro que los segundos más fuertes estaban por caer. Toda la atención se centró en la pantalla. Cada persona en la sala sabía que De la Espriella estaba preparando el golpe definitivo. La transmisión seguía avanzando con una precisión implacable. En la sala, cada periodista estaba inclinado hacia adelante, como si acercarse unos centímetros más les permitiera absorber mejor la tensión del momento. La respiración de Cepeda era audible. Sus manos seguían apretando el micrófono, pero ahora lo sostenía con ambas, como quien intenta estabilizarse en medio de una presión insoportable. Su rostro mostraba una mezcla de rabia contenida y angustia evidente. De la Espriella retomó la palabra con una firmeza que no dejó espacio a dudas. Senador, usted insiste en que no tiene nada que ocultar. Entonces le pregunto, nuevamente, sin rodeos, ¿por qué evita responder sobre sus alianzas más cuestionadas? Su voz no subió de volumen, pero el tono era tan directo que obligaba a cada persona en la sala a contener el aliento. Cepeda tragó saliva. Fue un movimiento visible, captado de inmediato por las cámaras. Intentó hablar, pero antes de que el sonido saliera de su boca, el moderador levantó la mano para pedir silencio. Esa interrupción lo descolocó. Cerró los ojos un instante, intentando controlar la frustración que le subía por el pecho. Varios periodistas captaron el gesto exacto en que su mandíbula se tensó hasta marcar una línea rígida en su rostro. En la pantalla, De la Espriella continuó, sin dar tregua. La gente ya está cansada de evasivas. Y lo que usted ha hecho hoy, senador, es exactamente eso. Evadir. Repetir frases. No responder nada. Cada palabra caía como un golpe frío. Los periodistas asentían levemente, reconociendo lo evidente. Cepeda estaba siendo presionado al límite. «Eso no es verdad», murmuró Cepeda, esta vez con más fuerza. Su voz sonó tensa pero firme. Levantó levemente el micrófono, intentando intervenir aunque no tuviera la palabra oficial. Los periodistas captaron la insistencia en su gesto, un intento desesperado de recuperar terreno. Su respiración se aceleró. Tenía los ojos intensamente fijos en la pantalla, pero De la Espriella no había terminado. «Senador, usted no está siendo cuestionado por sus ideas. Está siendo cuestionado por las contradicciones que evita explicar. Esa es la diferencia». Su tono no cambió, pero la fuerza estaba en la claridad de cada argumento. No necesitaba elevar la voz porque su discurso era tan directo que lo hacía innecesario. El moderador miró a Cepeda, que estaba listo para hablar, pero aún no le cedió el turno. Esa tensión adicional provocó que el senador soltara una exhalación casi temblorosa. Miró hacia abajo un segundo, como si necesitara recomponer sus ideas antes de volver a levantar la vista hacia la pantalla. Su rostro estaba endurecido, pero también había una señal clara de que estaba alcanzando un límite emocional. Un periodista susurró, «Está a punto de romperse». Otro agregó, «Es cuestión de segundos». Y tenían razón. La presión acumulada era evidente en cada fibra del cuerpo de Cepeda. De la Espriella remató ese tramo con la frase que agudizó aún más la tensión. «Si no va a responder hoy, senador, entonces será evidente para todos que usted solo quiere esconder lo que lo incomoda». Esa frase provocó una reacción inmediata. Cepeda abrió los ojos con disgusto, y por un instante pareció que iba a levantarse de la silla, pero se contuvo, apretó los dientes, respiró por la nariz y bajó el micrófono con una sacudida visible. El ambiente se volvió insoportablemente denso. Los periodistas intercambiaron miradas de impacto. Los asesores de Cepeda estaban inquietos, sin saber si intervenir o dejar que él enfrentara el momento solo. Y en la pantalla, De la Espriella seguía en completa calma,
como si la tensión enorme que cargaba el ambiente no lo afectara en absoluto. Todos sabían que el golpe definitivo estaba a segundos de aparecer. La escena estaba lista. La presión era insoportable, y Cepeda, atrapado en el centro de esa tensión, aguardaba el siguiente movimiento de su adversario. La tensión alcanzó un punto en el que parecía imposible sostenerla por más tiempo. Cada persona en la sala entendía que de la Espriella estaba por entrar en los segundos más letales de su intervención, y aunque nadie sabía exactamente cómo lo haría, la manera en que se acomodó en su asiento, enderezó ligeramente la postura y clavó la mirada en la cámara, hizo que todos, incluso los técnicos, redujeran sus movimientos al mínimo. Cepeda observaba la pantalla con una mezcla de molestia, anticipación y un nerviosismo que ya no podía ocultar. Sus manos, aún aferradas al micrófono, mostraban una tensión tan marcada que los dedos estaban blancos. Intentaba mantener una expresión firme, pero sus ojos, muy abiertos, revelaban inquietud. Sus labios temblaron apenas cuando tomó aire para prepararse para lo que viniera. De la Espriella habló con una precisión casi quirúrgica. «Senador Cepeda, usted puede repetir que no teme a nada, pero los hechos muestran lo contrario. Cuando se toca el tema que más le incomoda, usted evade. Cuando se le pide claridad, usted se molesta. Y cuando se le exige una respuesta concreta, usted siempre cambia el rumbo». La frase cayó con un peso enorme. Cepeda apretó la mandíbula y bajó la mirada por un instante, apenas un segundo, antes de volver a levantarla. Ese gesto, aunque breve, fue captado por cada cámara en la sala. Los periodistas intercambiaron miradas tensas. Uno murmuró, «Eso lo tocó». Otro añadió, «Está llegando». La transmisión siguió sin cortes. De la Espriella no mostraba señales de cansancio ni de duda. Continuó con un tono aún más preciso. «Usted dice que defiende la verdad. Hoy, frente al país, yo le digo algo claro. La verdad también lo cuestiona a usted». La frase generó un silencio tan absoluto que parecía que el aire había sido extraído de la sala. Cepeda soltó un leve sonido, casi un gruñido bajo. Al exhalar, sus hombros subieron y bajaron en un movimiento irregular. Parecía estar conteniéndose para no reaccionar de manera impulsiva. Aún así, el impacto era visible. Su rostro estaba más tenso, sus cejas marcadas y su postura rígida como una tabla. De la Espriella avanzó sin descanso. «Y cuando la verdad lo cuestiona, senador, usted se incomoda, se altera, se desordena». Ese señalamiento, dicho con tanta frialdad, provocó un escalofrío en la sala. Los periodistas volvieron a apuntar sus cámaras hacia Cepeda. Él apretó el micrófono con ambas manos, como si se aferrara a él para evitar una reacción mayor. «Eso no es cierto», dijo Cepeda en voz alta, sin esperar turno. La interrupción fue rápida, impulsiva. Su voz llevaba un tono quebrado, casi desesperado. El moderador intervino de inmediato. «Senador, espere». Pero esa breve interrupción ya había mostrado lo que nadie podía negar. Había perdido el control de sus emociones. La cámara volvió a De la Espriella. Él no reaccionó a la interrupción, no alteró su gesto, no cambió su tono. Simplemente continuó, consciente de que su intervención estaba entrando en los segundos determinantes. «Si usted quiere hablar de principios, demuéstrelo, pero deje de esconderse detrás de discursos vacíos. Hoy no estamos hablando de ideas, estamos hablando de usted». Ese cierre parcial provocó una sensación de vértigo en la sala. Cepeda tensó los hombros al máximo. Su respiración se aceleró. Por un momento, pareció que iba a levantarse, pero volvió a quedar sentado, atrapado en la presión del momento. Los periodistas sabían que lo que venía después podía ser la frase que convertiría este enfrentamiento en uno de los más virales del año. Todo indicaba que De la Espriella estaba preparando el ataque final. Los 20 segundos definitivos estaban entrando en su tramo más afilado. La presión en el ambiente era casi insoportable. Se sentía en el aire, en los hombros tensos de los periodistas, en la forma en que algunos tragaban saliva en silencio, en la mirada fija de cada lente dirigida a la pantalla. Todo estaba alineado para que el momento que venía se convirtiera en el punto de quiebre del enfrentamiento. Y Cepeda lo sabía. Su respiración era corta, rápida. Sus dedos no dejaban de presionar el micrófono. Sus ojos, muy abiertos, mostraban un miedo contenido que trataba de ocultar con una mirada rígida hacia el monitor. De la Espriella, en cambio, permanecía imperturbable. La cámara hizo un acercamiento final, uno que lo mostraba con absoluta claridad. Su postura parecía más firme que nunca. No había sudor, no había nerviosismo, no había titubeos. Estaba listo para entrar en los segundos que convertirían todo lo dicho en un golpe final.
Habló con una calma tan fría que heló la sala. Senador Cepeda, usted lleva meses diciendo que no tiene nada que ocultar, pero cada vez que se toca el punto central, usted evade, y hoy vuelve a hacerlo. Cada palabra pesó como un ladrillo. Cepeda frunció el ceño con fuerza y abrió los labios, dispuesto a responder inmediatamente, pero se contuvo al notar la mirada del moderador. Era un esfuerzo a todas luces doloroso para él. Su pecho subió y bajó con rapidez. La tensión en su rostro era evidente. De la Espriella prosiguió. La gente quiere respuestas claras, y usted, senador, ha demostrado hoy frente a todos que esas respuestas le incomodan. El énfasis en frente a todos generó un murmullo casi inaudible entre los periodistas. Era la frase que hacía evidente que este momento estaba ocurriendo ante la mirada del país. Cepeda apretó el micrófono con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. Eso no es cierto. Yo no evado nada, murmuró entre dientes, sin esperar turno. Su voz era un tono tenso, casi tembloroso. Los periodistas registraron la frase, conscientes de que lo dicho no tenía el suficiente impacto para contrarrestar a su adversario. Pero lo que vino después cargó el ambiente con una electricidad que hizo que la sala se inmovilizara. De la Espriella bajó ligeramente el mentón, fijó la mirada en la cámara y pronunció: Así que se lo pregunto una última vez, senador. ¿Quiénes lo respaldan realmente? Diga los nombres. Diga las alianzas. Diga la verdad. La sala explotó en un silencio absoluto. No había otro sonido más que la respiración acelerada de Cepeda. Su rostro se transformó por completo. Sus labios temblaron. Sus ojos parpadearon de forma irregular. Era visible. No estaba preparado para responder eso en vivo. Uno de los periodistas susurró con incredulidad: «Eso lo hunde». Otro murmuró: «No tiene salida». Cepeda subió el micrófono con una brusquedad evidente. «Yo no tengo nada que esconder», dijo, con una voz más alta, marcada por la frustración. Pero el tono lo delató. No era firmeza, era desesperación. Las cámaras se movieron al unísono para capturar el estallido emocional. Los asesores de Cepeda intercambiaron miradas tensas, algunos sin saber si intervenir o dejar que el senador enfrentara el impacto por sí mismo. El moderador intentó controlar la situación. «Senador, por favor, tendrá su turno». Pero Cepeda no bajó el micrófono por varios segundos. Miraba la pantalla con una intensidad que parecía contener rabia, vulnerabilidad y miedo al mismo tiempo. De la Espriella permaneció totalmente inmóvil. No reaccionó al estallido. No cambió el gesto. Solo lo observó a través de la cámara, como si hubiera anticipado exactamente esa reacción. La presión llegó a su punto máximo, y aunque faltaba el golpe final, todos sabían que lo siguiente sería el cierre implacable que definiría esos 20 segundos como un antes y un después en la confrontación entre ambos. La sala estaba al borde del colapso emocional. Cada persona, desde los periodistas hasta los asesores, sabía que el siguiente tramo marcaría el punto exacto en el que esos 20 segundos pasarían de ser tensos a convertirse en devastadores para Iván Cepeda. Él mismo parecía sentirlo. Su respiración ya no era controlada. Su cuerpo estaba en una posición rígida, pero inestable, como si cualquier frase más pudiera sacudirlo por completo. La cámara del estudio hizo un encuadre final sobre el rostro de la Espriella. Ni un músculo se movía. Su mirada era dura, directa, como si estuviera sosteniendo a todo el país desde ese lente. El silencio previo a su próxima frase fue tan intenso que los periodistas, sin acordarlo, dejaron de respirar por un instante. Era el silencio que precede al golpe definitivo. De la Espriella habló: «Senador Cepeda, si usted dice que no tiene nada que ocultar, entonces mire a la cámara y dígale al país quiénes son sus aliados reales, no los que menciona en sus discursos, los reales». La palabra reales se sintió como una estocada. Varias cámaras en la sala hicieron un zoom automático hacia el rostro de Cepeda. Su expresión cambió al instante. Sus ojos se abrieron más de lo normal. Sus labios temblaron antes de cerrarse en un gesto tenso. Intentó responder, pero no logró articular una sola palabra. Su garganta se movió en un trago seco claramente visible. Los periodistas se miraron entre sí con sorpresa. Una reportera susurró: «No puede contestar». Otro respondió: «Está paralizado». De la Espriella continuó con un tono aún más firme, sin elevar la voz: «¿Puede hacerlo, senador? ¿Puede decir los nombres? ¿Puede explicarlo sin rodeos?». La cámara mantuvo el enfoque directo sobre su rostro mientras hablaba. No había dramatismo en sus gestos. Era la calma absoluta de alguien que sabía que acababa de exponer la grieta principal de su adversario ante todo el país.
Cepeda apretó el micrófono con tanta fuerza que la rejilla metálica quedó marcada por la presión de sus dedos. Intentó hablar, pero solo salió un susurro entrecortado. Yo no voy a responder a insinuaciones. Ese intento débil fue captado por todas las cámaras. Los periodistas comenzaron a anotar frenéticamente. Los asesores de Cepeda intercambiaron miradas de alarma. El moderador observó la escena sin intervenir por unos segundos, consciente de que lo que estaba ocurriendo no podía cortarse sin generar más impacto. El golpe real llegó inmediatamente después. De la Espriella bajó ligeramente la cabeza, mantuvo los ojos en el lente y soltó la frase más contundente de toda la transmisión. Usted no responde porque sabe que si lo hiciera, se cae todo su discurso. Una explosión silenciosa recorrió la sala. No hubo gritos ni exclamaciones porque todos, absolutamente todos, sabían lo que esa frase significaba. Fue un golpe directo al núcleo de la imagen pública de Cepeda. No era un insulto, no era una exageración. Era una acusación presentada como un hecho inevitable. Cepeda quedó inmóvil. Su rostro perdió parte de la tensión inicial, pero no por calma. Era shock. Sus ojos fijos en la pantalla mostraban vulnerabilidad completa. Su mano, aún sosteniendo el micrófono, tembló lo suficiente como para que varias cámaras lo captaran. Quiso hablar, pero la voz no salió. Sus labios se movieron sin sonido alguno. La impotencia fue evidente. Los periodistas comenzaron a grabar sin pestañear. Sabían que ese segundo se convertiría en el momento más viral del enfrentamiento. Los técnicos dejaron de mover cualquier equipo. Los asesores evitaban mirarlo directamente, conscientes de que cualquier gesto podría empeorar lo que ya era un derrumbe emocional en vivo. La sala estaba completamente quieta, mirando cómo Cepeda, por primera vez en toda la jornada, parecía no saber qué decir ni cómo recuperarse. La sala parecía contener una respiración colectiva que nunca terminaba de soltarse. El golpe de la Espriella había dejado a Cepeda congelado en una expresión que revelaba todo: sorpresa, frustración y un desconcierto que ya no podía ocultar ni con la disciplina más férrea. Era la primera vez, en toda la transmisión, que su rostro mostraba una vulnerabilidad tan marcada. Los periodistas lo captaban desde todos los ángulos. Cada segundo de ese silencio involuntario se volvía más pesado que el anterior. De la Espriella, viendo la reacción en tiempo real, no cambió su postura, no sonrió, no celebró. Su firmeza era absoluta. El control del momento seguía siendo suyo, y lo sabía. La cámara lo mostraba con una claridad quirúrgica. Espalda recta, mirada firme, respiración tranquila. Tenía el control total del espacio, aún sin estar físicamente en la sala. Habló nuevamente, esta vez con un tono que no necesitó elevarse para volverse devastador. «Ve, senador, ni siquiera ahora puede responder. Usted mismo está mostrando lo que yo he dicho todo este tiempo». Ese señalamiento perforó el ambiente como un filo. No era una frase larga ni adornada. Era directa, precisa, inapelable. Y lo que hacía aún más contundente era que no venía acompañada de exaltación. Era dicha con el tono frío de un diagnóstico. Cepeda apretó los ojos durante un segundo, intentando recomponer el control. Se enderezó en la silla, tomó aire por la nariz y acercó el micrófono de nuevo. Yo no tengo por qué responder una pregunta malintencionada, dijo, pero la voz le salió con un quiebre evidente. Era una frase que buscaba recuperar terreno, pero el tono lo traicionó. El temblor apenas perceptible en sus palabras hizo que todo el salón entendiera que no tenía respuesta real. Un periodista murmuró: «Eso lo termina de hundir». Otro añadió: «No puede sostener la línea». De la Espriella continuó sin titubear: «No es malintencionada, senador. Es simple, es directa. Es la misma pregunta que se hace el país». La cámara hizo un nuevo acercamiento sobre su rostro. Su mirada era fija, sin señales de cansancio ni vacilación. «Si usted realmente no tuviera nada que ocultar», respondería. Cepeda soltó una exhalación audible. Bajó la mirada y la volvió a levantar de inmediato, como si ese segundo de vulnerabilidad lo hubiera sorprendido a él mismo. Levantó el micrófono con fuerza. «He respondido durante años», dijo, tensando el tono. Pero la frase sonó más como defensa desesperada que como argumento sólido. El moderador, al notar que la situación estaba escapándose de control emocional, intentó intervenir. «Senador, tendrá su turno completo en unos segundos». Pero esa intervención solo dejó más evidente la tensión. Cepeda bajó el micrófono otra vez, pero esta vez lo hizo con un gesto brusco, marcando la frustración que ya no lograba ocultar. Un periodista anotó:
Se quebró. Otro escribió: es el punto más bajo que ha mostrado en vivo. El ambiente ya no era solo tenso, era abrumador. Los flashes no se escuchaban. Nadie escribía en sus libretas. Todos estaban esperando la frase final, el cierre definitivo, el remate implacable que llevaría esos 20 segundos a convertirse en la pieza más explosiva del día. La cámara se enfocó nuevamente en De la Espriella. Todo estaba listo. Él iba a cerrar. La frase final estaba a segundos de caer, la que sellaría completamente el impacto y dejaría a Cepeda sin espacio alguno para respirar. La sala entera se preparó, consciente de que el siguiente tramo sería el golpe final. El ambiente estaba suspendido en un silencio tan intenso que parecía imposible que alguien pudiera siquiera mover un músculo sin romperlo. Todas las cámaras estaban enfocadas en la pantalla. De la Espriella sabía que esos últimos segundos serían los que decidirían el peso histórico del momento. Y por la forma en que acomodó el cuerpo, la manera exacta en la que respiró antes de hablar, era evidente que estaba listo para entregar la frase final que convertiría esos 20 segundos en un impacto nacional. Cepeda, por su parte, estaba completamente expuesto. Sus dedos seguían apretando el micrófono. Su mandíbula estaba rígida. Sus ojos iban de un punto a otro intentando sostener la compostura. Pero no lo lograba. Su respiración era notoriamente pesada. Su expresión tenía un temblor visible y la tensión en su cuello era tan clara que varias cámaras la captaron en primer plano. De la Espriella entonces inclinó apenas la cabeza y habló con una claridad devastadora. Senador Cepeda, usted no responde porque sabe perfectamente que, si dijera la verdad completa, su credibilidad se desplomaría en segundos. La frase final cayó como un impacto directo. No tenía adornos, no tenía insultos, no tenía exageraciones. Era una sentencia. Una afirmación que, dicha frente a las cámaras, no necesitaba más contexto para convertirse en un golpe letal. Cepeda quedó completamente paralizado. Su mano dejó de moverse. Su expresión perdió toda rigidez y, por un instante, se vio derrotado. Intentó levantar el micrófono, pero solo consiguió moverlo unos centímetros, incapaz de articular una frase que contuviera el daño. Su respiración se entrecortó. Miró al moderador, luego a la pantalla, luego a los periodistas, como buscando una salida que no existía. Las cámaras captaron el segundo exacto en el que Cepeda bajó la mirada. Fue un gesto mínimo, casi involuntario, pero fue suficiente. Fue la señal visible de que las palabras de la Espriella habían logrado lo que pocos enfrentamientos políticos consiguen: desestabilizar completamente el discurso de un adversario en vivo. El moderador intentó retomar el control del espacio. Vamos a darle la palabra al senador Cepeda para responder. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que dijo a continuación, sin importar cómo lo estructurara, ya no tendría el mismo peso. Una periodista lo resumió en voz baja. Ya quedó marcado. Ese fue el hundimiento. Los técnicos en la sala se movieron con cautela, sin romper el silencio que aún flotaba en el ambiente. Los asesores de Cepeda estaban tensos, algunos intentando enviarle señales discretas para que controlara el tono, otros conscientes de que ya no había nada que hacer para revertir la impresión pública. La cámara volvió brevemente a De la Espriella, que permanecía inmóvil, con una postura firme y una expresión totalmente controlada. No necesitó añadir nada más. No hizo gestos de victoria. No alzó la voz. No remató con burla. Simplemente dejó que el silencio completara la escena. La imagen final para quienes estaban en la sala era clara. De la Espriella, firme, seguro, implacable. Cepeda, en cambio, enfrentando el mayor golpe político recibido en un intercambio en vivo, sin tener una respuesta convincente que pudiera contrarrestarlo. La intervención terminó. Y con ello, ese fragmento de 20 segundos quedó sellado como el momento que expuso completamente al senador ante la mirada de todo el país. El intercambio no fue un simple cruce político, fue una exhibición pública de control y precisión discursiva por parte de Abelardo de la Espriella frente a un Iván Cepeda que no logró sostener la firmeza que acostumbra proyectar. El país vio en tiempo real cómo un cuestionamiento directo, sostenido y cargado de hechos fue suficiente para desarmar por completo una postura que parecía inquebrantable. Al final, lo que quedó claro no fue quién habló más, sino quién pudo sostener cada palabra con coherencia y quién no logró responder cuando más importaba. Queridos oyentes, si esta historia te atrapó, te invito a suscribirte al canal para no perderte nuestros videos. Hasta la próxima.